Enhorabuena. Permítame un momento. Qué bueno, ahí veo a Lilian ya. Ahí está, qué bueno. A Alba, veo a Abraham, muy bien. Bien, pues bienvenidos de nuevo a la clase. Estamos listos para iniciar y vamos a iniciar como lo hemos venido haciendo en los días anteriores a través de nuestra oración inicial. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre del Evangelio viviente. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Síguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no paga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bendito Dios, qué bueno tenerlos por aquí y estar reunidos de nuevo para una nueva lección. ¿Cuál es el tema de nuestra lección? Bueno, el lugar de la catequesis en el ministerio de la palabra, evangelización. Hay una novedad muy importante ahora por el Directorio para la Catequesis del 2022, que es parte de las lecturas que hay que ir haciendo y que recomiendo que vayan haciendo conforme van teniendo tiempo, porque nos actualiza mucho sobre nuestra labor como catequistas y como docentes de religión, como profesionales, siendo profesores de teología. Bueno, la agenda de hoy, pues ya hicimos nuestra oración, estamos leyendo la agenda, luego la etiqueta para las lecciones virtuales. Quiero hacer una referencia a las citas APA para darles un recurso que tal vez les pueda servir y a la vez para que podamos corregir algunas cositas pequeñas que he ido viendo en algunos trabajos que he ido revisando. Luego, recordarles un poquito cómo está el tema del glosario de términos catequísticos. Quienes ya pudieron leer el programa del curso saben de que pues yo no quise hacer en las 4 unidades que tenemos del curso un examen en cada unidad. Creo que hubiera sido pues muy cansado para ustedes, sino que hay distintas actividades que nos ayudan a evaluar su aprendizaje, a ver cómo va progresando su aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo el glosario nos va a ayudar a esto, ya se los voy a explicar en un tiempo. Luego, punto 5, ya entramos a nuestra lección, en lugar de la catequesis en el ministerio de la palabra, evangelización. Luego hacemos nuestra ejaculatoria final
y les describo la actividad semanal, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, esa es como nuestra agenda. Les recuerdo apagar su micrófono si no es su turno de hablar. Levanten su mano si desean hablar para hacer una pregunta al profesor o para compartir la información importante. Tal vez si alguno de ustedes, ya sea Soralba, Reni o alguno de mis exalumnos de Doctrina Social de la Iglesia o quien quiera, ve que alguien levanta la mano y tal vez yo no lo puedo ver por la forma en que estoy presentando, agradeceré me avise, por favor. También muestren su video durante toda la lección, es lo ideal, ¿verdad? Para saber de qué estoy hablando y teniendo una relación personal con ustedes también. Recuerden seguir las instrucciones que les vaya pidiendo de las actividades que vamos haciendo y luego compartan su pantalla si se les solicita, ¿verdad? Bueno, entonces, el estilo APA versión número 7. En básicamente todos los trabajos voy a revisar que esto lo tengamos. Yo sé que mis alumnos exalumnos de Doctrina Social de la Iglesia esto ya lo tienen asumido, ya vienen con 3 años de formación como profesores de teología, entonces como profesionales que ya se van a graduar, tienen que estar habituados a hacer sus trabajos con el estilo APA, porque obviamente salimos de la universidad y tenemos que dar evidencia de nuestra competencia, no solo teológica, también académica. Y parte de esa competencia es ser capaces de citar con el estilo APA. Entonces les estoy mostrando, esta página se llama normasapa.org. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Van a encontrar un montón de información sobre cómo hacer las citas. Me voy a trasladar a la página para que lo vean directamente desde la página. Esta es la página, ¿verdad? Entonces aquí básicamente les dicen qué es una cita APA y cuándo se debe citar, qué sistema se utiliza, qué tipos existen, etcétera, ¿verdad? Aquí les dice las generalidades. Si uno va a estructura, le dice a uno cómo hacer una portada. Ahí hay una publicidad, la cerramos y ahí les aparece, mire, cómo hacer una portada bajo el estilo APA. Les explica los tamaños, los márgenes y hasta les da un ejemplo con dibujos y todo, ¿verdad? Les especifica bien y les da varios ejemplos de cómo poderla realizar. Se los explica a detalle. Lo que les he pedido últimamente ha sido portada y referencias. Veamos qué dice de las referencias. Entonces, ¿qué debo incluir en la lista de referencias? ¿Qué no debo incluir? El formato, los elementos. Miren, aquí está toda la información. Les da ejemplos si fuera un documento PDF o otro tipo de documento. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, hasta por las partes que debe de incluir. Creo que es una herramienta práctica que ustedes pueden tomarse el tiempo de leer. ¿Quieren aprenderlo bien? Leámoslo, leámoslo. Es una inversión de tiempo porque ustedes, pues esta no es un curso de formación en línea, no es un curso de, no sé, ¿verdad? De cualquier ámbito que no es formal. Estamos en educación formal y tenemos que aprender, ¿verdad? Lo que nosotros aprendamos y aprendamos bien, lo vamos a compartir con los demás. Podemos mejorar la educación de Guatemala mejorando nosotros. Por ahí se empieza, ¿verdad? Entonces, lo primero que quería hacer es esa referencia a esta página. Se las voy a compartir en el chat para que les quede. Si ustedes están escribiendo ahorita, algún documento donde ustedes hacen su resumen de las clases, pues a ustedes les va a quedar esta información. Entonces, ahí se los estoy poniendo en el chat. Espero que tengan acceso a él. Si no, de igual forma, en el aula virtual mañana o en estos días, yo se los voy a colocar. Eso es importante. Me daría vergüenza que mi alumno que ya me vio en Doctrina Social de la Iglesia, me vio en metodología catequística y que no sepa citar. No, qué pena, qué pena. No, porque como docente me da vergüenza a mí, porque digo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo mi trabajo bien, ¿verdad? Yo los tengo que formar a ustedes, ese es mi trabajo. Entonces, bueno, ustedes su trabajo es ser estudiantes y estudiar bien. Cada uno cumplimos nuestro rol. Excelente. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Vamos a ver, yo ahorita voy a hacer un experimento. Vamos a ver si me... bueno, antes del experimento, igual es parte del siguiente slide, está el famoso glosario, ¿verdad? El famoso glosario sobre términos catequísticos. ¿Alguien está entrando ahí? ¿Quién entró tarde hoy? Vamos a ver. O ya me lo entraron, no sé, ya lo entraron. Excelente, mejor.
Bueno, entonces veamos aquí. ¿Qué es eso del glosario? Bueno, me voy a ir al aula virtual. Me voy a poner como alumno porque si me ven como docente van a decir, no, así no se mira mi aula virtual. Entonces yo quiero que lo vean como yo lo veo. Muy bien. Entonces yo entro, ahí están todos los documentos, puedo bajar mi programa, la distribución de contenido, unirme al grupo de WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Uy, estos se los tengo que subir aquí a foro de consulta, ya se los voy a subir. Bueno, está la introducción al curso, la primera lección que tuvimos con la presentación ahí en PDF, una introducción a esta unidad de los conceptos básicos. Ahí está lo que vimos de la lección de distinción terminológica la vez anterior, lo que ustedes produjeron quedó ahí también. Bueno, ahí está el glosario de términos catequísticos. Bueno, yo no quiero ser aburrido hablando solo yo, y yo veo que Dinora está bien atenta, entonces le voy a pedir a Dinora que me eche una manita leyendo aquí donde dice glosario de términos catequísticos. A ver, ayúdeme con el indicador de logro y la primera parte de las instrucciones. Colabora en la construcción de un glosario de términos catequéticos en el aula virtual, aportando al menos 5 términos. ¿Sigo? Sí, por favor. Instrucciones. Durante la unidad 1, el alumno aportará al menos 5 definiciones sobre catequética. Para ello debe... Vamos a parar ahí y vamos a especificar. ¿Cuál va a ser mi indicador de que mi alumno está aprendiendo en esta primera unidad? Que colabora en la construcción de un glosario de términos catequéticos. ¿Qué era la catequética? El estudio teológico de la catequesis. Entonces, ustedes me van a demostrar que manejan términos sobre este tema. Y al menos me van a dar 5 resumiditos. Ahora, durante esta unidad, ustedes me van a aportar ¿cuántos términos? 5. Cada uno de ustedes me va a aportar 5. Porque yo sé que aquí, digamos, tal vez Sor Rosario, a ella le gusta la catequesis de jóvenes, digamos, bueno, no sé. O tal vez la de niños. O tal vez ella quiere formar catequistas. Entonces son términos que a ella le gustan. ¿Qué va a hacer Sor Rosario? Sor Rosario va a venir y va a encontrar que aquí abajito está un diccionario, nuevo diccionario de catequética. ¿Qué va a hacer ella para sus términos? Va a escoger sus 5 términos, va a leerlos aquí y los va a resumir. Ya incluso les estoy dando el libro base. Entonces, es para que profundicen los temas que a ustedes les gustan. Ustedes pueden elegirlos. Entonces, bueno, tomar eso en cuenta. Evitemos repetir, pero si les gusta mucho y demás, ustedes me hablan y pues hace cada uno su resumen y no importa. Vamos a ver. Vamos por pasos. Lilian, por favor, ¿me puede ayudar con los pasos 1, 2 y 3? 1. Ubicar y leer los conceptos que le interesen en el nuevo diccionario de catequética de Ediciones Paulinas. Está en el aula virtual. 2. Complementar con información de otras fuentes bibliográficas, diccionarios técnicos, monografías, revistas técnicas, etc. o egrafías. 3. Excelente. Sintetizar los conceptos en media página, carta, e incluir la bibliografía en que se fundamenta. Eso es muy importante. O sea, lo vamos a leer. Leemos nuestros 5 términos. Vamos a buscar algún otro librito que aborde ese término o esos términos para complementar la información. Ya ubicada y leída la información, entonces ya me pongo yo a sintetizar y escribo. No les estoy pidiendo una hoja por cada término, no, media hoja carta. No me la van a dejar a 2 espacios, ¿verdad? Tampoco. Entonces me la dejan así bien resumidito el término y con eso vamos generando un glosario que todos vamos a tener resumidito de catequética, o sea, vamos a tener una herramienta. Vamos a seguir, no sé, vamos a ver si está ahí Guillermo que nos puede ayudar. Guillermo Rivera, vio que está atento para ayudarnos con el 4 y el 5, por favor. Muy bien. Ingresar sus entradas en este glosario. Y el 5, leer y comentar de forma analítica y crítica al menos 2 entradas de 2 compañeros, 4 en total. No se pueden repetir términos. Muy bien, entonces ustedes van a ingresar sus entradas a este diccionario. ¿Y eso cómo se come, licenciado? ¿Eso cómo se hace? Ahorita les voy a enseñar.
aparte de que ustedes van a hacer su entrada, van a leer, así bien analíticos, así puros profesores de teología, van a leer los términos de sus compañeros y van a comentarlos. Al menos 2 entradas de 2 compañeros. Entonces, escojo 2 de Lilian y 2 de Abraham, por ejemplo. No se vale repetir términos, procuremos no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos enriquece en lo que leemos, pero si alguien tiene un tema que le apasiona mucho, pues lo podemos hablar. Dice aquí, para ver un tutorial que les pueda apoyar, haga clic en ver tutorial. ¿Será cierto lo que dice el link aquí? Vamos a ver si es cierto. Démosle clic aquí, ver tutorial. Un nuevo tutorial, en este caso, Ahí tienen un sobre tutorial. la función de glosario. Entonces, al entrar... No los voy a aburrir oyéndome ahí de nuevo porque de todos modos ya me tienen aquí presente, vivito y a todo color. Vamos a entrar. Glosario de términos catequísticos. Entré. Ahí está la información, las instrucciones. Entonces aquí mire, añadir entrada. Les va a aparecer como abecedario. Añadir entrada. Una vez le dan ustedes añadir entrada, ponen el nombre del concepto. Catequesis. No, catequista. No, catequesis de iniciación cristiana. Bueno, no sé. Ustedes la copian, realizan su definición aquí de media paginita, ponen su referencia de dónde lo sacaron, al estilo APA, y luego ponen palabras claves. Cogí catequista y hay algunas palabras que están conectadas a esta que me aparecieron en la lectura, las voy a poner, al menos 5, 2 o 3. Entonces vamos a hacer eso y al terminar los guardamos. Y entonces el término va a quedar guardado. Sí, y ahí podemos agregar, digamos, porque abajo había como una carpeta. Ahí se puede agregar, digamos, alguna referencia, algún libro donde se saque o para reforzar también. Digamos, vamos a ver. Vamos a revisar lo que me está diciendo, porque si se puede, definición, palabra, sí, se puede agregar un adjunto. Si usted quiere enriquecer a sus compañeras y compañeros, pues bienvenido. O sea, hasta nosotros los licenciados nos aprovechamos y salimos enriquecidos. ¿Ya ver? Muy buena idea, Guillermo. Excelente. Yo tengo otra duda. Sí, Abraham. Yo, según entendí, era del diccionario que está también en la página virtual donde uno tenía que tomar los temas, los términos, perdón. Exactamente, entonces nos vamos al aula virtual, vamos a ver unidad 1, como les dije yo, cuando ustedes están aquí se los dejé, incluso se los dejé la mano, aquí está, ustedes le dan clic, vamos a ver si me carga, ahí va, miren, nuevo diccionario de catequética, ahí están los términos, de la A a la Z y empieza, acción catequizadora, el primer término, y ahí tienen los términos, ustedes van leyendo, eligen el que a ustedes les gusta y ahí van eligiendo, tienen 1757 páginas, o sea que términos ahí les van a sobrar. Entonces, en principio, ahí estamos. Entonces, recuerden, tenemos esta y la próxima semana para terminar nuestros 5 términos y nuestros comentarios. Ay, el IC, ¿cómo nos pone a leer? Bueno, si ustedes tienen 1 hora de clase, tienen que tener 3 veces lo que tienen de hora de clase, de hora de estudio. Al menos eso dice el estatuto de la universidad, para estar bien formados. Además que todo lo que van a aprender aquí no va a estar de más, les va a sobrar. Distribuyan su tiempo. 20 minutos diarios, media hora diaria que leamos, avanzamos. Guillermo. Sí, para que me quede claro esto. ¿Sí? O sea, usted nos proporciona esta cuestión del diccionario para que nosotros leamos y escojamos alguna palabra. Exacto. Sería como transcribir lo que entendamos de lo que leímos de la palabra. Sintetizar. Y Por ejemplo, transcribirlo. el término que nos apareció es acción catequizadora, creo que fue el primero que apareció. ¿Qué hago yo? Ese término tiene como 7 páginas. Y yo le pido a usted que usted lo sintetice esas 7 páginas en media página. ¿Qué quiere decir? Que solo voy a agarrar la primera página y eso lo voy a transcribir. No, Guillermo. Eso no sería un trabajo académico adecuado. Lo que vamos a hacer es leer el término completo, vemos cuáles son los títulos más importantes y vamos viendo las ideas importantes, vamos subrayando como buenos pedagogos, utilizando técnicas de estudio, ¿verdad? Y sintetizamos. Muy bien, y ahí automáticamente cuando se agregue aparece el nombre de uno, ¿verdad? Sí, de hecho cuando yo califico,
me aparece su nombre y las entradas que usted hizo y ya me aparece la rúbrica de evaluación. Sí. Bueno, no me quiero quedar en las actividades de tarea. En base al diccionario, con este término que sintetizamos, entonces lo reforzamos con algún otro documento. Sí, pueden agregar, pueden utilizar otro documento. Yo les recomiendo que utilicen algo más para reforzar lo que ustedes tienen. Al menos uno, por ejemplo. Pueden usar el catecismo, pueden usar el directorio para la catequesis, el directorio general. Bueno, hay muchos documentos. Yo les dejé una lista, por ejemplo, en el programa. Pueden usar esos u otros diccionarios que ustedes tengan en sus comunidades o en sus bibliotecas personales o de la universidad, ¿verdad? En el Teologado Salesiano tienen muy completa la bibliografía, entonces les recomiendo incluso esa, ¿verdad? ¿Son 5 términos por clase o 5 en total? 5 en total, 5 en Ah, total, 5 términos. Para sí. dentro de 2 semanas, si no estoy mal. Exacto, exactamente. Digamos que esta semana hace 2,5 y la siguiente semana otros 2,5 y ya estamos. Muy bien. Muy bien, esa es como su evaluación, ¿verdad? Es en vez de examen de esta unidad. Bueno, pasemos entonces ahora. Yo voy a hacer aquí una prueba y yo quiero que ustedes me confirmen. ¿Ustedes ahorita ven mi presentación o ven mi presentación como moderador? La presentación. Excelente, bueno, entonces sí nos está funcionando esto. Bueno, entonces ahorita en esta lección yo les voy a pedir que hagamos un SQA. ¿Qué quiere decir esto? Van a agarrar su cuaderno y van a hacer sus 3 columnas así, ¿verdad? Si quieren usar regla, enhorabuena, si no lo hacen a mano alzada. ¿Qué vamos a poner en cada columna? La primera columna, ¿qué sé? En la segunda, de título, ¿qué quiero saber? Y en la tercera, ¿qué aprendí? ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues les decía que vamos a hablar hoy sobre el lugar de la catequesis dentro del ministerio de la palabra y la evangelización. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero, vamos a escribir en la primera columna. Les voy a dar unos 5 minutos en total en las primeras 2 columnas. Quiero que me anoten ahí qué saben ustedes sobre catequesis. No les pido que agarren sus libros, no. ¿Qué saben de catequesis ustedes? Que la catequesis es esto, que hay que tener este tipo, que hay que... Lo que ustedes sepan sobre catequesis. Eso en la primera columna. En la segunda columna, ¿qué quieren saber? ¿Qué les gustaría aprender, por ejemplo? Entonces, siempre sobre el término catequesis, sobre el término catequesis. Entonces, por favor, ahorita dediquémonos a, ya sea en la computadora o bien en una hoja de papel, anotemos, por favor. Empecemos a responder esto. Voy a colocar 5 minutos en mi reloj para no fallar con el tiempo y aprovecharlo bien, porque aquí el tiempo vale teología. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Reni, dígame. ¡Ay, qué maravilla! Es que tuve que encender y apagar 2 veces la computadora que no lograba tener audio. Ah, ok, ya le Em, escucho. sí, o sea, por eso es que he estado sin video igual, porque estoy o sea, no sé qué hice, tenía que actualizar unas cosas. Total, finalmente logro tener audio. Yo ya Ok. tengo digamos, la primera línea. ¿Qué la hago? Ya respondió a la primera columna. Sí, Ah, ok, entonces pase a empezar la segunda. ok, gracias. Claro que sí.
La tercera todavía no la llenamos, por favor. Me siento que estoy en la universidad con este fondo. Esa es la idea. Lástima que, mire, en clase hoy solo tengo 7 alumnos, según la foto, mire. Andaban varios perdidos, licenciado, en la otra clase. En la otra, bueno. En el otro chat les puse, así como miren, andaban ahí, les puse que no, que buscaran el de abajo. Era en este. ¿Y quién está con virtual. mascarilla? Sí, como les Lilian. había dicho la vez anterior, hay que dar clic en el link en la etiqueta de la clase, ¿verdad? Hoy me agarró un poquito el tiempo, pero ahí se las dejé igual, ¿verdad? Creo que nos quedan 2 minutos. Según el número hay 15, solo que hay 15 alumnos. Yo 16, aquí tengo 17. 19, fíjese. Imagínense, lo que pasa es que todos están con la cámara apagada. Sí, mire, yo aquí visualmente tengo 9 tengo. 9 alumnos en clase. Eso es lo que yo miro y lo que está grabando la cámara. 9 alumnos. Okay. Sé que hay unas hermanas que me dijeron que no podían encender la cámara. Entonces, yo sé que ellas tienen una excepción. Ellas me lo comunicaron desde el primer día de clase. Entonces, ahí no hay problema. Sí, yo he estado teniendo problemas todo el día con el audio y con la cámara. He estado teniendo que apagar y reconfigurar todo. Ya. Así Pero que ya está mejor, Reni. Me acuerdo que la semana pasada estaba enferma, ¿verdad? sí, ya voy mejorcita. He Qué tenido bueno. mucho que hacer y estaba medio enferma y ahora ya al menos recuperé el micrófono. Tengo que ver qué hago con la cámara. Paso a paso, paso a paso. Está bien. ¿Dónde sacó ese fondo? Pues uno se va a los 3 puntitos de arriba y entonces dice modo de conjunto. Entonces hay varias opciones y yo elegí uno para asignarlo a toda la clase, para que lo compartiera toda la clase. Ajá. Ok. Y la otra semana vamos a probar otro. Me va a servir uno de un panel porque más adelante vamos a tener uno de un panel también. Ok, si es que ya nos toca hacer prácticas y al menos a mí una clase va a ser híbrida. Entonces quiero hacer Ok. esto con jovencitos. Funcionaría muy bien, exacto. Funcionaría Entonces, muy bien. Muy bien. Ya casi se nos va terminando el tiempo. Nos quedan 20 segunditos y empezamos con nuestro tema. Bueno, entonces vamos a parar ahí con lo que anotamos, qué sé y qué quiero saber. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Es una herramienta que a ustedes les sirve también para sus clases, porque primero partimos de los conocimientos previos del alumno. El alumno activa sus conocimientos previos. Y luego también desarrollamos la motivación porque vamos descubriendo qué quiere saber el alumno. Y a la vez le ayudamos a enfocarse en lo que va a aprender en la lección que va a tener, ¿verdad? Permítame, aquí estamos. Ok, entonces, primero vamos a hablar sobre el lugar de la catequesis en el ministerio de la palabra evangelización, ¿verdad? En el ministerio de la palabra unido o conjunto evangelización, ¿verdad? Entonces, al abordar pues este tema que tenemos el día de hoy, afirma el Directorio para la Catequesis del 2022 que la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, no individual, nacido del mandato misionero del Señor, que encontramos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Verdad? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y anuncien el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado y aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso, básicamente. Entonces, es un seguimiento de ese mandato misionero y cuyo objetivo
el de la catequesis. Tal vez no les aparece el texto ahí, pero sí es bueno que anotemos. Cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de la Pascua de Cristo resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Y eso es algo que se va a insistir mucho en el actual directorio general, directorio para la catequesis, porque antes se situaba la catequesis de una forma distinta, pero ahora se dice que es este anuncio de la Pascua que tiene que resonar continuamente en la catequesis para la formación de la persona. Ella acompaña, la catequesis acompaña, educa y forma en la fe. Acompaña, yo estoy con mi catequizando, lo conozco, sé quién es, me interesa su vida, lo formo, no solo lo instruyo, lo formo, le ayudo a ser mejor persona y además formo en la fe y para la fe, para vivir esa fe. Además, la catequesis introduce en la celebración del misterio. No es que la catequesis es que llega la hermana o el laico, el miembro de un grupo o el catequista, se para enfrente y empieza a dictar, ¿verdad? Empieza a disparar. Shh. No, no llegamos a disparar el catecismo. La idea de la catequesis es introducir no solo en la fe, sino también en la celebración del misterio, en vivir una Eucaristía y vivirla bien, en vivir el sacramento de la reconciliación y vivirlo bien, vivirlos a profundidad, entender su sentido y hacerlo parte de nuestra vida espiritual cristiana. Además, ilumina e interpela la vida. La catequesis hace que la persona se pregunte a sí misma si se está convirtiendo, si está siguiendo a Jesús. Y si no lo está haciendo, pues que obviamente muestre su otra versión, se convierta y se muestre a sí misma de una manera distinta para no seguir un camino errado. Además, interpela la vida y la historia humana. Se hace preguntar sobre cómo está el momento actual, cómo está nuestra Guatemala, cómo está el mundo y cómo ha estado. Y qué tan próximo o cercano estamos al deseo de Dios, a lo que Dios quiere. Bueno, en el pasado se tendía a tener una perspectiva lineal y procesual de la catequesis dentro del ministerio de la palabra. De forma que luego de la pre-evangelización y del anuncio del querigma, aparecía la catequesis, comúnmente comprendida como una catequesis sacramental, ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos eso. Nos bautizaron, tal vez ni siquiera recibimos esta etapa de pre-evangelización, porque tal vez éramos bebés pequeños en el caso del bautismo, pero en el caso de la primera comunión o confirmación, pues tuvimos que tener una pre-evangelización, una experiencia de ver a otras personas que vivían la fe y nos hacían esa fe atractiva, que de alguna manera nos hablaban de Jesús y hacían que se nos pararan los pelitos, ¿verdad? Se nos pusiera la piel de gallina solo de pensar en Jesús y en la vida que Él nos pedía. Además de eso, después de la preevangelización nos anunciaban cómo Jesucristo vivió, predicó, hizo milagros, hizo muchas obras, restituyó la dignidad humana, pero murió también por nosotros, se entregó por nosotros y resucitó al tercer día, el querigma, y se profundizó en él. Quisiéramos que todos hubiéramos vivido esa experiencia. Ojalá la hubiéramos vivido, pero no todos hemos tenido esa dicha. Normalmente todos llegamos o tuvimos la experiencia de una catequesis sacramental, donde se llegaba, hay que bautizar a tal niño, bueno, llegamos y a recibir el cursito de 2 horas o de 4 domingos, no sé, algo similar, de primera comunión, algo similar, tal vez en el contexto de escolar, ojalá siempre bajo una guía orientativa de un párroco que estaba orientando para que fuera una experiencia también mistagógica. Entonces, bueno, luego de la catequesis, pues aparecían otras formas de formación permanente en la fe, que eso es algo que es más reciente. En otros tiempos no existía. Antes solo eran las catequesis sacramentales. Bueno, entonces, antes se tenía esta perspectiva. Y en la mejor de las suertes estaba esta formación permanente, les decía. Sin embargo, el planteamiento actual ha cambiado significativamente.
Y este cambio se debe a la moción del Espíritu que en el Papa Francisco ha movido a la Iglesia, no solo con él, también antes de él, ha movido a la Iglesia a un redescubrir la dimensión querigmática de la catequesis. Esto implica una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Se hace de alguna manera como una forma cíclica, porque nosotros, pues no es que ya recibimos el primer anuncio y ya no podemos volver a recibir el evangelio y la buena nueva de Jesús. No, la tenemos que seguir viviendo. En la catequesis seguimos reviviendo y seguimos profundizando ese querigma. En la formación permanente también, en la educación religiosa también, volvemos a profundizar el querigma, porque no es que ya nos graduamos de cristianos y ya no necesitamos recordar el núcleo de nuestra fe que celebramos en la Pascua. No, siempre hay que retomarlo, siempre hay que volver a él. Todas estas etapas que mencionamos, pues nos enriquecen, todas estas etapas se enriquecen y más aún si después nuestros catequizandos o nuestros alumnos después realizan una acción apostólica eclesial. Y no es posible reducir tampoco la catequesis a una acción pastoral, ¿verdad? Hay quienes les va a gustar más la pastoral de jóvenes, otros más de la catequesis de niños y la pastoral de niños, otros con matrimonios, etcétera, etcétera. Pero cada acción pastoral nos va a ayudar a enriquecernos más y a profundizar esa fe. Y cada una de estas acciones pastorales va a tener su propia catequesis hasta cierto punto, una formación permanente. Pero no se reduce a ello, es mucho más, la catequesis es mucho más. El Pontificio Consejo para la esto es un poquito lo que nos dice el Directorio General para la Catequesis desde el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Hay un cambio de paradigma que es, pues, evidente, más que evidente, diría yo, que es lo que está sucediendo y que nos dice y machaca y refuerza mucho este directorio de la catequesis. Bueno, la Iglesia a través de la historia ha buscado ofrecer a todos, una comprensión más profunda de la palabra de Dios, sirviéndose de distintos modos. No solo de la catequesis, no solo ha existido el anuncio del querigma, no solo el testimonio de buenos cristianos, de una abuelita, de una tía, de un catequista, de un miembro de la comunidad, de un profesor, sino que han habido otros medios, y ahí les coloco algunos, ¿verdad? Está el primer anuncio, que ya habíamos hablado de él, distintas formas de hacer catequesis, la homilía y la predicación dentro del ministerio de la palabra, pues está esto, la lectura orante de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que dentro de la lectura orante también está la lectio divina, pero no se reduce a ella, la piedad popular, ¿verdad? Las devociones del rosario, las procesiones, la veneración al Santísimo Sacramento, el jubileo circular, la enseñanza escolar de la religión también está ahí, la enseñanza de la teología, estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea, incluso en un espacio interreligioso e intercultural. Todos estos medios son parte del ministerio de la palabra de Dios y la catequesis está dentro de ella. Pero la característica que ahora está teniendo la catequesis, como les digo, es ser una catequesis que es querigmática, que es cíclica, que nos ayuda cada vez más a profundizar en el querigma. Si una catequesis, según el directorio actual, no nos ayuda a profundizar en el querigma, no estaría cumpliendo la función que debe de tener ahora. Bueno, por su parte, el hecho de que se plantee una catequesis querigmática implica que ella exprese el amor, como ven ahí, salvífico de Dios, previo a la obligación moral y religiosa. O sea, no queremos nosotros que lleguen nuestros catequizandos, que lleguen nuestros alumnos a aprender solo los 10 mandamientos, ¿verdad? No, obligación, los mandamientos de la iglesia, sí los tienen que aprender, sí los tienen que vivir bien,
que es más importante aún, pero sobre todo queremos que en la catequesis se exprese el amor salvífico de Dios, que ellos lo experimenten en la catequesis de sus catequistas, por ejemplo, de la comunidad parroquial o de la comunidad escolar incluso, ¿verdad? Que no se imponga la verdad. Es que así es el dogma de la Santísima Trinidad, es que así es Cristología, así es la comprensión de Cristo. No, no es imponerle la verdad al otro, sino que apelemos a la libertad, que nosotros propongamos el mensaje cristiano, porque al final no estamos en la edad de la evangelización de América, cuando tal vez en algunos contextos, pues estaba el sacerdote con la opción de bautizar o estaba el fusil detrás para quien no se quería bautizar. Entonces, no estamos ya en esas épocas. Sabemos que hay que apelar a la libertad. Y además que esta catequesis debe de poseer unas notas de alegría, de estímulo, de vitalidad y de una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas, ¿verdad? Nos vamos a poner a hablar en catequesis sobre la perijoresis, en qué son las tres divinas personas. No, no, no. Tal vez podemos utilizar analogías, metáforas, cuentos, narraciones, ejemplos de la vida, que pueden llegarle más profundamente al catequizando y que les va a ayudar a profundizar esa misma doctrina y tal vez les logra un mensaje incluso más integral. Entonces, no preocuparnos tanto de reducirnos a la doctrina como a la experiencia de fe. Y algunos elementos que deben valorarse también son el carácter de propuesta, de una cualidad narrativa, que nuestra catequesis sea más un contar, un narrar lo que ha hecho Dios, una experiencia afectiva donde sienten el cariño, el aprecio de los catequistas. Ese catequista que está parado a la puerta y le espera con una sonrisa para darle la bienvenida a la catequesis, a pesar de todo lo que puede estar pasando en su mundo este catequista, pero como él ya se preparó antes de que llegara el catequizando, preparó la sesión, fue al Santísimo, encargó con su equipo de catequistas en la catequesis del día, entonces va a sentir el catequizando toda esta experiencia y se vuelve más existencial. Una dimensión de testimonio de fe, donde tal vez no solo da testimonio el catequista, puede venir el sacerdote, puede venir una religiosa, un religioso, un miembro de la comunidad, alguien de las pequeñas comunidades, a dar su testimonio de fe sobre un tema. Hay una actitud relacional de compartir con sus compañeros y un tono siempre salvífico, donde yo siento que Dios me salva porque me ama y me ama salvándome. Entonces, es una dimensión distinta, una experiencia de fe distinta. Asimismo, el Directorio General para la Catequesis nos recuerda que el querigma tiene también un contenido ineludiblemente social. Por eso le ponía el mundo ahí en la imagen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer explícita esa dimensión social de la evangelización. Ello quiere decir que la eficacia de la catequesis es visible, no solo a través del anuncio directo que realiza el catequista o el profesor de religión, donde anuncia la Pascua del Señor, sino también mostrando cuál es la visión de la vida, del hombre, de la justicia, de la vida social, del mundo, del cosmos, del cuidado del cosmos, incluso a través de la realización de signos concretos. Imagínense que vayan a un retiro los patojos y de repente viene el catequista y tira la basura ahí por la ventana cuando van en el bus. ¿Ahí qué mensaje le estamos dando sobre el valor de la creación y sobre el cuidado de la creación? O si nos ven a nosotros maltratando a alguien o hablando por celular con ciertas palabras que desdicen la dignidad de la persona. Entonces, no puede darse esto porque nosotros tenemos que dar modelo también de la dimensión social, también con nuestra obra bien hecha, nuestro trabajo bien hecho. Ahora, digamos, estamos pasando de una catequesis, la concepción de una catequesis, decíamos, sacramental, a varias catequesis específicas.
Quizás también la catequética actual nos plantea el descubrimiento polisémico de varios significados y poliédrico de varias aristas o de varias formas de la catequesis. En este sentido, no cabe duda de que hay una acción catequística iniciática o de iniciación que está al servicio de la fe, de la promoción de la fe y de la profesión de fe, y que es la base incluso del sentido de la palabra catequesis, ¿verdad? Pero aquí quienes se han encontrado con Jesucristo sienten en esta catequesis iniciática un creciente deseo de conocerlo más íntimamente, manifestando una primera elección por el Evangelio. Así, en la comunidad cristiana, la catequesis, junto a los ritos litúrgicos, las obras de caridad que pueden realizar con el equipo de catequesis y sus compañeros, y con el aprendizaje y la experiencia de vida fraterna, se va conociendo la fe, se va aprendiendo la vida cristiana y fomentando un camino espiritual que provoca un cambio progresivo de sentimientos y costumbres. Imagínense cuando yo veo a mi catequista rezar, cuando veo a mi compañero de colegio, que tal vez es bien travieso y cómo molesta en clase porque quién sabe qué está pasando en casa, o tal vez ya él es inquieto, pero lo veo rezar en silencio profundamente. Eso me interpela, me cuestiona, me motiva, me atrae. Que tras, sin duda, renuncias y luchas, pero también alegrías que Dios concede sin medida, se va logrando. Esta persona va adaptándose y va teniendo un cambio progresivo de sentimientos y costumbres. Así el discípulo de Jesucristo estará entonces preparado para la profesión de fe, cuando a través de la celebración de los sacramentos de iniciación quede injertado en Cristo. Esta etapa corresponde al tiempo del catecumenado, que es denominado como purificación e iluminación en esta iniciación cristiana. Esa visión actual de que hay una preparación para el bautismo es un rescate que hizo, de alguna manera, el Concilio Vaticano II y que ha ido alargando y procura alargar la iniciación, sobre todo de adultos o de quienes ya no son niños, porque es importante que la persona que asume la fe cristiana sepa a qué se está comprometiendo, que sepa qué está asumiendo. Entonces se hace esta propuesta del catecumenado, que ya no es solo reducirnos a prepararnos para ese sacramento, es más que eso. Esta catequesis corresponde mucho al catecumenado recuperado. Ya les decía eso. Sin embargo, ahora se plantea más que solo el catecumenado, como yo les decía, que se hacía en la edad antigua, en los tiempos de San Agustín y antes, y que se retomó con el Vaticano II, donde se tenían etapas previo a recibir el sacramento del bautismo y los sacramentos de iniciación, se plantea tener una inspiración catecumenal para la catequesis hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el catecumenado o esa experiencia de catecumenado puede inspirar la catequesis de aquellos que, aunque ya han recibido el bautismo, no disfrutan de su riqueza. Eso me aplica a mí. Yo ya soy bautizado, pero puedo disfrutar de la riqueza del bautismo y de la experiencia del catecumenado. A eso se le llama inspiración catecumenal de la catequesis o catecumenado postbautismal o catequesis de iniciación a la vida cristiana. Un buen ejemplo lo tenemos con Kiko Argüello y el movimiento neocatecumenal, que despertaron mucho en esto, pero también lo tenían cursillos de cristiandad y muchos otros grupos más. Entonces, referido a los sujetos, podría implicar estas siguientes propuestas que ustedes ven en la imagen que tienen en la pantalla. Un catecumenado para no bautizados, que es propiamente para los que no han sido bautizados y que tiene sus etapas. Ya vamos a hablar de esas etapas. Hay otro catecumenado para bautizados por completar sacramentos, que no han terminado la iniciación cristiana, entonces se adapta un catecumenado a ellos. Y luego una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación, pero no están suficientemente evangelizados o catequizados, que es lo que aplica mucho en América Latina, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchas personas que han sido bautizadas, han recibido los sacramentos, pero no han profundizado lo suficiente en el evangelio. En el catecumenado se da un proceso
en 4 tiempos que dirigen al catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad. Lugar típico de iniciación, y eso es importante. Lo ideal es que la catequesis se realice en el medio de la comunidad cristiana. Algunas veces nuestros alumnos no pertenecen a parroquias, o territorialmente sí, pero vivencialmente no. Entonces, a veces los centros educativos vienen a sustituir esa comunidad cristiana y vienen a ser ellos los que ayudan a que ellos vivan una mejor experiencia de comunidad cristiana y de iniciación. No debería de ser así, debería de ser que la misma comunidad cristiana, la parroquia, en sus comunidades pudiera abrazar y atraer y formar a estos catequizandos. Pero en fin, es lo que se quisiera. ¿Y qué debería de hacer esta comunidad? Dar una iniciación cristiana a estos nuevos miembros, darles la catequesis y proveer una mistagogía, un anuncio narrativo de la vivencia de los sacramentos, de cómo disfrutar la Eucaristía, cómo vivirla antes, durante y después en cada una de sus etapas. Por ejemplo, no solo la Eucaristía, todos los sacramentos. Los ritos que marcan el catecumenado, como dice en la pantalla, es el precatecumenado, que realiza la primera evangelización en orden a la conversión, explicitando el querigma. Ya lo habíamos hablado. Incluso en cualquier catequesis que hagamos, sería bueno siempre partir de este tema, partir del querigma. Porque si partimos de la base, si tenemos bien puesta la base, lo demás va a ser más fácil. Si no hemos puesto buena base, nuestros catequizandos no van a vivenciar la fe lo suficientemente bien. El catecumenado provee una catequesis integral. Se accede a él por el rito de la admisión en la cual pueden entregarse los evangelios. Ese es el segundo rito. Y es algo que más viene del movimiento neocatecumenal, por ejemplo. Empieza una formación del catecumenado, entran, se les admite, se les pregunta si quieren entrar en una celebración cristiana, se anota el nombre oficialmente de que ellos quieren ser catecúmenos, quieren optar por la fe, y se les entregan los evangelios como símbolo de que tienen que profundizar en conocer la vida de Jesús. Ojalá toda catequesis partiera de ver el evangelio del día, ver el evangelio del domingo, para conocer a Jesús, porque quien no conoce los evangelios no conoce a Cristo, decía San Jerónimo. El tiempo de la purificación es el que sigue, e iluminación, que prepara más intensamente para los sacramentos de iniciación. En él se ingresa por el rito de la elección, donde se evalúa de alguna manera dentro de los catecúmenos, se les evalúa y se va eligiendo quienes pueden acceder al sacramento, porque puede hacer que algunos no estén preparados. A veces puede hacer que bauticemos como San Francisco Javier, bautizaba miles en días, ¿verdad? Pero los procesos de profundización de la fe tal vez no se han logrado. Eran otros tiempos, yo lo entiendo. No quiero ser anacrónico tampoco, pero ustedes me entienden que es importante también prepararles bien en ese sentido. Entonces, aquí se tiene el rito donde se les elige, se inscribe ese nombre de los elegidos y se entrega el símbolo y la oración del Señor. Entonces, esta etapa implica profundizar en el credo. Ese es el símbolo. Se les da una hojita, una impresión, por ejemplo, que tenga el credo. Ustedes que son tan creativos y creativas, pues pueden hacer algo bonito en Canva o no sé, ¿verdad? O en Word y se los dan para que lo conozcan, lo profundicen. Ojalá no lo vayan a poner como cuadrito bonito de la casa y después nadie lo lea ni lo viva, ¿verdad? Ni lo rece. Entonces, no. Una entrega del símbolo y también una entrega de la oración del Señor, porque la catequesis debe de enseñarnos qué creemos y cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos ponemos en presencia de Dios y dialogamos con Él. Y luego una celebración de los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, con la cual se inicia el tiempo de la mistagogía, que propicia una experiencia cada vez más profunda de los misterios de la fe y de la inserción en la vida de la comunidad. Las primitivas comunidades cristianas recibían al mismo tiempo bautismo, al mismo tiempo confirmación y al mismo tiempo la Eucaristía en la vigilia pascual. Y después, los días siguientes, si bien ellos ya habían tenido una preparación, venía esa preparación sacramental, pero que no era solo una catequesis teórica, era una catequesis, como les he dicho mucho, de mistagogía, de introducirnos al misterio de lo que estamos viviendo,
al misterio de a quién recibimos, el misterio de cómo debo comportarme y vivir yo si estoy recibiendo al Señor. Por su parte, se tiene la catequesis de iniciación cristiana que se halla fuera del ámbito de la misión ad gentes, porque se tiene, cuando hay misión ad gentes, las hermanas me van a entender más, cuando se tiene misión en países que no son cristianos, hay, aparte de la misión ad gentes, de esa invitación y del anuncio del querigma, una iniciación que prepara al bautismo, ¿verdad? Los sacramentos de iniciación ponen los fundamentos a la vida cristiana y en este sentido son una unidad, ya que se renace en el bautismo, se fortalece al cristiano con la confirmación y se le alimenta en la Eucaristía. Y esto es lo que tenemos que procurar. No solo dividir las etapas y que, bueno, me bauticé y hasta los 7 años, cuando tenga 7 años, bueno, me aparezco otra vez a la iglesia y hago mi primera y última comunión. Ojalá y no, ¿verdad? O mi primera y última confesión. Y después se vuelven a aparecer para la confirmación o, si mal nos va, para el matrimonio, les pidieron que tengan la constancia de confirmación. Entonces se tienen que confirmar. Tienen que confirmar. Qué triste. Entonces no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, este tipo de catequesis sacramental es básica, esencial, orgánica, es sistemática e integral. Básica porque profundiza el querigma. Orgánica porque es coherente y ordenada. Sistemática porque nadie la improvisa, es preparada y ocasional. Y además es integral ya que se abre a todos los componentes de la vida cristiana. Finalmente, la catequesis se liga a la formación permanente en la vida cristiana para hacer al creyente capaz de vivir la vida cristiana en un estado constante, lo que decíamos, de conversión. Favorece la interiorización del mensaje cristiano, integra la escucha, el discernimiento y la purificación. Se destina a la comunidad cristiana para apoyar al compromiso misionero, ayudar también e integrar a los catecúmenos o a los miembros de nuestros colegios, a los miembros de nuestras comunidades parroquiales, para que también se les enseñe a ser misioneros. Se les fomente la inserción también en la comunidad para que apoyen en las distintas áreas cuando hay comunidades eclesiales de base, para el diálogo con el contexto social y cultural, para leer cristianamente la vida, la historia, y para comprometernos desde nuestros ámbitos de trabajo. Eso es lo que debería de hacer de alguna forma la catequesis, ¿verdad? Y la formación permanente también. También vale hacer notar que también es necesaria una catequesis para la acción pastoral, que a su vez alimenta la fe de los bautizados y los ayuda en el proceso permanente de conversión a la vida cristiana. Y es lo que decía, ¿quién me va a enseñar a mí cómo es una pastoral litúrgica? ¿Quién me va a enseñar qué es una pastoral social? La catequesis que recibo dentro de estos ministerios o incluso cuando hay una pastoral juvenil. La pastoral juvenil en la catequesis que reciben ellos deberían de ser expuestos a los distintos ministerios que hay dentro de la iglesia, ministerio litúrgico, ministerio de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los servicios que pueden haber para que ellos ubiquen en dónde está mi carisma, en dónde está el don que Dios me ha dado para ponerlo en servicio a los demás. De esta forma, la catequesis al servicio de la educación permanente en la fe se relaciona con diferentes dimensiones de la vida cristiana: la caridad y el testimonio, la liturgia y los sacramentos, y con la Sagrada Escritura, porque la catequesis también nos debiera de enseñar a conocer la palabra de Dios. Bueno, se me está acabando el tiempo, me quedan página y media. Ustedes me dicen si sigo o paro. ¿Sigo o paro? Por mí no hay ningún problema, no sé qué piensan los demás compañeros. Bueno, quien se quiera desconectar, se desconecta, ¿les parece? De todos modos, ya les Está voy a bien. poner la tarea arriba para que la tengan Sí, en el siga. aula virtual. Vale, excelente. Entonces, sigamos. Bueno, ahora hablemos un poquito de la catequesis. Perdón, tengo que regresar al slide anterior. Espérenme. Bueno, entonces,
Sí, la catequesis en el mundo de hoy. Por su parte, se está en una nueva etapa evangelizadora en todo el mundo, fruto de los diversos cambios en un mundo complejo y en un contexto en que las iglesias de tradición antigua se les está dando el abandono de la fe eclesial. Yo me alarmaba de escuchar que en Europa hay personas que llegan a perder su certificado a la parroquia de que ellos abjuran de la fe. Así como lo oyen, porque no quieren ser cristianos, porque a ellos los bautizaron sus papás sin pedirles permiso. A ese nivel de secularización se está llegando en Europa. Entonces, ante esa realidad, ante esos cambios que estamos viendo en la realidad actual, pues tenemos que tener una nueva evangelización. Y esto implica hacer que todos los momentos del proceso de evangelización, que ya mencionamos antes, se abran más a la acción renovadora del Espíritu, a su dinamismo y en confianza al Espíritu. Esta espiritualidad implica una conversión pastoral, lo hemos oído mucho, en la que la iglesia es invitada a realizarse en salida, situándose en estado permanente de misión. Importante, imagínense, una parroquia, una iglesia donde el párroco decía a un sacerdote que el sacerdote, bueno, me pusieron ahora con el Papa Francisco a que tengo que hacer una pastoral en salida de ser un pastor con olor a oveja, pero nadie viene. Es que ese es el problema, es que usted tiene que salir a buscar a las ovejas. Entonces nos sitúa en una iglesia que tiene que estar en salida y esta se realiza en 3 ámbitos. En la pastoral ordinaria que se realiza en comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas, con gran fervor de fe y vida. Son las que tenemos que formar nosotros. Esa es nuestra misión como catequistas, como profesores de teología, que irradian el testimonio de los evangelios en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. Se me viene aquí, las hermanas religiosas. El Código de Derecho Canónico dice que el principal apostolado y la principal misión de un religioso es su testimonio de vida. Entonces, ese fervor de fe y ese testimonio de vida que ustedes llevan es el que permite tener este tipo de comunidades y formarlas. Pero también los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, también hay que entenderlos a ellos, ya que lo expresan de diversas formas, aunque no participan frecuentemente del culto. Estamos distinguiendo ahorita. Están aquellos que están muy fuertes en la fe, participan en la pastoral y están muy bien. Tenemos la media de la población que llega a misa, que reza el rosario, que tal vez algún día pasa a misa o pasa a visitar al Santísimo, expresa su fe de distinta forma. Y también están aquellos que se necesita realmente un crecimiento que responda cada vez mejor y que responda mejor a su realidad, a la realidad del mundo y a su vida para que de alguna manera responda mejor a ese amor de Dios. Aparte está el ámbito, dentro del mundo de la catequesis del mundo de hoy, el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. Dicen, es que yo ya no tengo fe, no, es que tal vez no sienten el consuelo de la fe, pero también no, tal vez no sabemos si recibieron el don de la fe y no sabemos si lo cultivaron. Aquí la iglesia tiene que intentar métodos nuevos, usando nuevos lenguajes apropiados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de amistad. Insistimos, propuesta, diálogo, amistad. Catequesis en el mundo de hoy. En tercer lugar, quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. En este caso se anuncia el evangelio como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable, de forma que por el testimonio y por la atracción se ayuda a acercar a esos hermanos. Llegan ahí con no sé, ¿verdad? Vamos a ver, los voy a ver aquí. Llegan ahí de repente con Sor María y le dicen, Sor, ¿y usted por qué se hizo religiosa? Ahí esa pregunta viene suscitada por el Espíritu. Entonces, ahí es donde usted tiene que aprovechar y decir, bueno, el Señor me está poniendo este muchachito, necesita un testimonio de vida, un referente de vida cristiana. Entonces, ahí la empezamos a desarrollar
La fe, ahí damos nuestro testimonio de fe que a veces les puede atraer a quienes están alejados. 2 párrafos y termino. En cuanto al ámbito de la evangelización de las culturas, se buscará, permítame que aquí creo que, en cuanto al En cuanto al ámbito de evangelización de las culturas, se buscará despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraiga y tenga significado. ¿Cuánto se insiste ahora en la lectura orante de la Biblia, en la lectio divina, en tener la palabra de Dios y leerla, profundizarla? Implica llegar a la cultura misma también, llegando a los núcleos de la sociedad y personas para iluminarnos desde dentro de la luz del Evangelio, desde nuestros centros de trabajo, cómo damos testimonio de Cristo, de una vivencia cristiana, de la justicia, de la subsidiariedad, de buscar el bien común. En los países de tradición católica se tratará de acompañar y cuidar y fortalecer la riqueza ya existente, y en los de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura. Pensar cómo se puede en esta sociedad entablar un diálogo, una mejor relación con el Evangelio, con el fenómeno de la globalización y su difusión de expresiones culturales a través de los medios de comunicación masivos y por el desplazamiento de las personas, surge la necesidad de insertarse en el mundo de las nuevas tecnologías que cambian el modo de comunicar, de aprender y de pensar. Miren, yo he visto tantas hermanas, frailes y sacerdotes metidos en TikTok, metidos en Facebook, metidos en distintos cursos de formación, en Twitter. Ahí es donde hay que estar. Miren, a veces solo un mensaje que ustedes dan de ánimo o de opinión en una red social puede impactar tanto y hacer tanto bien. Entonces, hay que descubrir ahí, en esos ámbitos, en ese, ¿cómo diríamos? En ese altar, en ese, no es pupitre, en ese púlpito del mundo, cómo poder anunciar el evangelio ahí, estableciendo oportunidades inéditas de entablar relaciones y construir comunión. Es un terreno fértil que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Imagínense qué bonito sería ver de ustedes que ustedes tienen su podcast o que los pueden escuchar en YouTube o que los ven participar en YouTube dando una catequesis o que alguien puede escuchar reflexiones del evangelio de ustedes. Ustedes ya son profesores de teología, conocen las Sagradas Escrituras, conocen la fe, la doctrina, la liturgia. Qué bonito sería. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Ya lo vamos a ir viendo durante el curso. Bueno, me callo. Actividad número 3. Completa el SQA sobre la catequesis que ustedes empezaron. Ya lo iniciaron en la clase, ese fue el primer paso. Luego, necesito que traten de leer la definición de catequesis de ese nuevo diccionario de catequética. Léanla, léanla. Nos va a servir porque cuando leemos la definición de catequesis que está ahí, nos da la historia del término también y nos da su desarrollo y cómo estamos hoy con la catequesis. Entonces, nos ayuda a ubicarnos más al servicio que vamos a hacer. Porque toda la teoría que aprendimos estos 2 años, para los que están en tercer año, la vamos a poner en práctica en el anuncio. Entonces es importante entender bien cómo vamos a hacer este anuncio. Bueno, luego le ponen ya su portadita SQA, porque van a esa información del diccionario les va a servir para completar las partes del tal vez de qué aprendí, tal vez querían aprender más sobre catequesis en uno de los temas de la definición, utilícenlo. Y luego le colocan su portada y referencia bibliográfica según la APA y la suben en el aula virtual. Yo en estos días, entre mañana y pasado, les abro el espacio. Bueno, me pasé 10 minutos, perdón. Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos, aquí estoy. Licenciada, perdón, sobre la tarea del glosario. Yo entendí así, por ejemplo, usted dio un ejemplo de la acción, yo no sé si con ese término se empieza con el abecedario, con la A y B y C, así. Ahí ¿no? usted puede, digamos, el nuevo diccionario de catequética tiene de la A a la Z.
usted elige de la letra que usted quiera, la palabra que usted quiera. Y entonces ya usted, dentro del diccionario, usted va a poner su palabrita, el nombre, y después abajo la definición. Ajá. Y entonces el glosario automáticamente lo ordena alfabéticamente. Lo coloca donde va, digamos. Sí, no lo tiene que colocar, sí. solito se coloca. Ahí está el video tutorial, lo puede ver y ahí está pasito a pasito. Está bien. Gracias, licenciado. Claro que sí. Gracias, licenciado. Muy bien. Si no hay más preguntas, nos retiramos todos. Nos estamos viendo. Que tengan muy feliz tarde. Gracias. Yo tengo una duda. Yo me inscribí el martes y logré hacer la primera tarea, pero cuando la quise subir ya parecía calificada y no me dejaba subirla. Ok. Va. ¿Usted ya entró al chat, al WhatsApp del grupo? Sí, ya Va. tengo acceso al chat. Ubica que yo soy el administrador. Entonces, me manda un chat personal y ahí me manda su tarea. ¿Le parece? Ok. Va. Y ahí ya lo actualizo yo. Bienvenido, más bien. Gracias. Enhorabuena. Vale, que tengan muy feliz tarde a todos. Nos vemos la otra semana. Dios primero. Chao. Gracias, igualmente. Gracias, licenciado. Feliz Bien. tarde. Gracias.